Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín. Son las 7:32, estamos transmitiendo en vivo desde mi jardín. Y como ustedes saben, los días lunes me gusta caminar hacia el patio de la escuela para hablar de educación. Y hacia allá me dirijo ahora, pisando las últimas hojas de otoño en un jardín ya frío, con las últimas lluvias aquí en la región metropolitana. Saludo a todos los que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, también la región metropolitana. Y desde luego a los radiovidentes sureños, en Temuco y Punta Arenas. Y cada vez que llego a la escuela es ineludible que me encuentre con ella. No hay manera de esquivarle el bulto a esta mujer, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Siempre es bueno releer la prosa pedagógica de Gabriela Mistral, es más conocida su poesía, pero su pensamiento pedagógico es interesante, tiene intuiciones, vislumbres, algunos muy adelantados a su tiempo, y en otros más arcaicos. Es curiosa esa síntesis en Gabriela Mistral, muy adelantada y al mismo tiempo muy apegada a la cultura más tradicional, oral, elquina, etc. Y tiene un fragmento de un texto donde habla de lo importante que es el tiempo que debe dar cada profesor para fuera de la clase, de la sala de clase, encontrarse, conversar y atender al alumno en la relación interpersonal. Y dice Gabriela Mistral, y apartarse de la masa cuanto se pueda, como del bosque, y tomar este y aquel niño solo, hasta que a mediados de curso ya se haya estado con todos ellos así, a solas. O sea, darle un tiempo a cada alumno distinto para conversar y conocer y saber quién es y acompañarlo. No saben nada del niño todos los maestros que no practican por pereza, fuera de las clases o en un recreo o en un domingo, estos enfrentamientos. Ya sé que la cosa toma mucho tiempo, pero como es lo único que vale la pena, como este momento es exactamente el de conocer y el de servir, no hay que ponerle precio. Así de importante para Gabriela Mistral esos momentos de encuentro interpersonal fuera de la sala de clase. Y en este encuentro personal, dice ella, no es cosa de poner a la criatura examen, ni siquiera de hablarle de lo mismo que el pobre oye todos los días en las clases, ni de hacerle el juego de pon y saca el topón de las preguntas. Se trata nada más que de estar con él, dice Gabriela Mistral. Este fragmento va a tener tal vez sentido en algún momento de esta conversación que vamos a tener ahora. Vengo llegando de un seminario interesantísimo que se estaba desarrollando, todavía se está desarrollando en el Hotel Le Méridien, ahí en la Alameda Bernardo Higgins, el antiguo Crown Plaza, en pleno centro de la ciudad, organizado por la Fundación Irarrázaval. El tema que convocaba el seminario, donde hay directores de establecimientos, de colegios técnicos, profesionales, el tema es claves para la educación del futuro, inteligencia artificial, la nueva frontera. Y me tocó moderar esa mesa redonda muy interesante en que participaron el dramaturgo y psiquiatra Marco Antonio de la Parra, Tomás Pérez de Acle, que es investigador científico en las fronteras de todo lo que está pasando en inteligencia artificial, y Gilda Bilbao. Ella es profesora asociada y directora de aseguramiento de la calidad
de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, con 25 años de docencia, investigación, gestión académica, y muy interesante, uno de los temas o filones de la investigación que a ella le ha dedicado el tiempo es el cruce entre educación y tecnología. Se habla mucho hoy día de la inteligencia artificial en todas partes, pero me parece que hay que darle más tiempo para hablar qué pasa y qué va a pasar y qué vamos a decidir que pase, profesores, directores, etcétera, con la inteligencia artificial en la escuela. De hecho, hay una investigación en la que Gilda Bilbao participó, que es un estudio, participó, en realidad el estudio lo hizo ella, sobre la adopción de la inteligencia artificial en profesores en ejercicio, que además revela resultados muy interesantes para conocer qué está pasando con la inteligencia artificial en la educación en nuestros colegios. Estoy con Gilda Bilbao, sentado aquí en el patio de la escuela. Gilda, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de venir a conversar conmigo y mis auditores. Muchas gracias por la invitación al patio de la escuela. Oye, Gilda, lo primero que quiero preguntarte es que ustedes hicieron este estudio, lo hicieron con una cantidad, creo que eran, ¿cuántos? ¿350 docentes aproximadamente? Sí, así es. A lo largo del país, ¿no es cierto? En 8 regiones del país. ¿Qué buscaba descubrir ese estudio que ustedes realizaron? Lo primero que queríamos descubrir era cuáles eran las percepciones de los profesores en ejercicio en relación con la adopción de la inteligencia artificial generativa en general y especialmente en sus aulas. Y con ese afán aplicamos un cuestionario y lo respondieron estos 350 o 360 profesores a lo largo de todo Chile. Y a partir del análisis de esos datos es que llegamos a algunas conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones más importantes o las que te sorprendieron más a ti en esta investigación? Bueno, lo primero es que los profesores declaran que sí están dispuestos para utilizar la inteligencia artificial generativa en sus aulas. Sin embargo, la gran mayoría no sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, esa es una primera barrera, como cómo lo hacemos, a pesar de que los profesores declaran que la usan para su propia exploración, para sus propias como tareas. Sin embargo, llevarla al aula todavía es un espacio que ellos no han podido como completar y que queda mucho por hacer en el fondo. Eso primero nos sorprendió, que a pesar, como decía yo, de usarla, todavía no la usaban en la clase. Entonces O dije, sea, la usan para sí mismos, pero no como un exacto, instrumento, como una herramienta pedagógica en la sala de clase. Y si uno comparara esto con lo que está pasando en el resto del mundo, no sé si en Latinoamérica, no sé si en estudios, o en Europa, o en Estados Unidos, ¿cuál es la situación en comparación, o sea, cuál es nuestra situación en comparación a otros países? muy similar. Yo diría que es muy similar en términos de que hay una como adopción para tareas personales e individuales, pero todavía hay una gran brecha para utilizarlas en la sala de clase. Eso yo diría que no es diferente en Chile. Y tampoco es diferente que los profesores tengan bastantes aprensiones éticas en relación con su uso. O sea, los profesores también se preguntan acerca de qué implica usarla en menores de edad, en el caso de la escuela y en las universidades también. ¿Cuáles son esas como problemas éticos que podría traer aparejado el uso de la inteligencia artificial? Y esto en este estudio nuevamente aparece, ¿no? Como esas inquietudes éticas del cuidado que tienen en el uso tiene que ver mucho con esta esfera. ¿Cuáles serían los temas o inquietudes éticos más importantes, según tú, en esta inteligencia artificial que ya irrumpió en la realidad, en nuestras vidas y desde luego en el sistema educativo? Mira, yo diría que la primera que salta a la vista es esta como categoría de integridad académica que tiene que ver con el plagio, con los riesgos que ocurra que los estudiantes digan que la tarea la hicieron ellos cuando no la hicieron. Entonces, frente a esa es como lo más evidente que quizás todos diríamos desde el sentido común, eso aparece como un problema.
Pero también, como vimos en el seminario, el plagio no se inaugura con el uso de la IA, ha existido siempre, pero también hay formas de regular ese plagio, ¿ya? Yo diría que ese es un área importante. También a los profesores les preocupa el uso de datos, es decir, si yo estoy trabajando con una generativa, estoy dando información, y cómo regulamos el que yo le entregue información personal, ¿ya? Eso también es una preocupación para los profesores. Otras preocupaciones tienen que ver también de carácter ético con el acceso, es decir, quiénes tienen acceso al uso y quiénes no tienen acceso. La pregunta es, no todos los estudiantes pueden tener acceso pagado, quizás al acceso gratuito, pero eso también implica como un uso limitado, así que también les preocupa el acceso. Y las brechas que puedan existir justamente por ese acceso de algunos sí y otros estudiantes no. Entonces eso también es una preocupación de parte de los profesores. Y como vimos hoy día en el seminario, otra preocupación es el tema de los sesgos, es decir, el uso de la IA podría reproducir sesgos, es decir, distorsiones, que podrían también distorsionar la información que de la IA se obtiene. Ahora, Gilda, se ha dicho que el aprendizaje, lo dicen educadores a través de todo el tiempo, la misma Gabriela Mistral, lo que decía, leíamos recién, no es solo transferir información, ¿no es cierto? Sino que la educación, el proceso de aprendizaje requiere la presencia de un profesor real, quiero decir, la empatía de ese profesor con un alumno y del alumno con el alumno, los errores, que son parte de nuestra condición humana, trabajar con esos errores, y el diálogo humano, que está bastante quebrado a veces en nuestra sociedad, en todos los niveles, desde el diálogo político hasta el diálogo a veces, o la conversión en la sala de clase, etc. A ver, ¿te parece que la inteligencia artificial pone en peligro, hay algunos que han advertido eso, de alguna manera colocar en segundo lugar esos aspectos de convivencia humana, de presencia, empatía, etcétera, de lo humano propiamente tal, o te parece que no es así? ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada en general es la mirada que tengo respecto de muchas cosas. No me parece que sea en sí mismo. No me parece que la IA en sí misma sea el riesgo, ni tampoco en sí misma sea la oportunidad o la panacea. Me parece que depende, ¿no? Y ahí me parece que depende del criterio pedagógico con el que se utilice. Y si bien las tecnologías han irrumpido en educación y han generado debates, eh, perdón, la irrupción de la IA genera unos debates gigantes, ¿no? Por uno viene la pregunta de ¿qué es aprender? ¿Qué saberes son valiosos? Y esas preguntas que a mí me parecen muy relevantes, es decir, no solo saber cómo usar la herramienta en términos técnicos, sino también que esto nos interpela respecto de qué hemos entendido por aprender. Porque si aprender sigue siendo para los profesores, no creo que lo sea, pero si seguimos pensando en que es repetir información de forma crítica, claro, la IA nos podría reemplazar fácilmente. Pero si nosotros entendemos que aprender es una experiencia humana y que esa experiencia implica un vínculo, hay que resignificar ese vínculo. Y a mí me parece que la IA nos pone como esas preguntas de forma directa. Por lo tanto, desde mi experiencia, porque yo he sido como sensible al uso de la inteligencia artificial generativa, no solo el que yo la estudie, sino que yo también la utilizo en mis clases, ha implicado para mí una formación en el área, ha implicado que yo forme a mis estudiantes en el uso de la IA y que establezcamos los límites para el uso y la transparencia en el uso, y a partir de esas reglas claras, y no como yo no soy policía de los estudiantes para estar detrás, copió o no copió, los estudiantes tienen una muy buena experiencia en el uso de la IA. Consideran que se les abre oportunidades para explorar, para encontrar respuestas, pero siempre con la mediación del profesor. Entonces me parece que ahí es clave cómo plantearnos nosotros cuál es nuestro rol o cómo se transforma el rol del profesor. Tú hablas de ahí como de repensar los vínculos, ¿no es cierto? Los vínculos, imagino, entre profesor-alumno, entre alumno-alumno con la IA. ¿Qué es lo que nos puede hacer repensar la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde puede ir esa
esa tarea de repensar los vínculos desde la irrupción de la IA? Claro, porque podríamos, o al menos como yo lo he pensado, me he preguntado efectivamente qué es aprender, ¿no? ¿Qué implica aprender? Y obviamente el aprendizaje es no solo un aprender contenido, ¿no? Es también aprender a convivir, es también aprender a, como tú decías, hay dificultad para conversar porque quizás hay dificultad para poder llegar a acuerdos, para ser empáticos, para entender los puntos de vista. Y a mí me parece que la IA podría ayudarnos a automatizar algunas tareas y reemplazar o sumar otras experiencias, ¿no? Entonces, también como yo comentaba, en el seminario, los estudiantes ahora hacen informes de manera más rápida, informes que tú les pides. Sin embargo, yo he dado más énfasis o me interesa dar más énfasis a la oralidad. Y eso implica que el estudiante tiene que ser capaz de explicar un tema, tiene que ser capaz de responder preguntas, tiene que ser capaz de cooperar con sus compañeros, y esos espacios también ahora eh, me lo permite mejor la IA, porque hay un contenido que los estudiantes pueden, como lo que se llama el aula invertida, pueden prepararse los contenidos fuera de la clase, pero en la clase es una instancia de discusión. Ahí, ese punto tú lo señalaste en el seminario y lo encontré extremadamente interesante, que es el regreso, por decirlo, el regreso a la oralidad. Si hacemos obviamente un paseo por el tiempo, primero la oralidad fue sustituido por la escritura, también lo dijiste. Cuando surgió la escritura, Platón puso la voz en el cielo y dijo, estamos perdiendo lo oral, la vitalidad del oral, y desconfiaba de lo escrito. Luego vino la revolución de Gutenberg, la imprenta, ¿no es cierto? Y luego viene la revolución digital. Y ahora qué curioso, que tal vez esta revolución digital de la inteligencia artificial haría volver la oralidad como un elemento central en la educación. Y ahí Gabriela Mistral estaría muy contenta. Ella escribe varios textos sobre oralidad. A ver, profundicemos un poco qué posibilidades ves tú en el desarrollo de la oralidad hoy en la sala de clases con la irrupción de la inteligencia artificial. Sí, o sea, me parece como un punto de vista práctico, por una parte, como, perdón por el ruido ambiente, pero estoy No tratando te preocupes, que está todo no, perfecto. no, 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 no interrumpa demasiado. Bueno, porque los profesores, ¿cierto? La docencia, especialmente universitaria, está bastante centrada en escribir, ¿no? Que los estudiantes escriban ciertos contenidos académicos, ¿no? Pero la erupción de la inteligencia artificial podría llevarnos a decir, bueno, quizás esto lo hacen ellos con bastante ayuda artificial. Por lo tanto, vamos a dar un énfasis en la clase a que los estudiantes expliquen ese contenido de manera oral. Por lo tanto, presenten los contenidos, sean capaces de responder preguntas, y algo que nosotros hacemos en la Facultad de Educación como un mandato es aprender a mediar en conversaciones que se llaman productivas. En el fondo, que la discusión sea mediada por el profesor, pero que el estudiante sea un partícipe activo de esa conversación, como que reconstruye el conocimiento. Porque de alguna manera la información existe, ¿no? Está en las plataformas hace bastante rato. La inteligencia artificial además te da una versión de esa información, y la aula puede ser un espacio para como reversionar eso, para interrogar ese saber. Y hemos estado, al menos yo he estado como intentando nuevamente volver a que los estudiantes tengan un espacio para la oralidad, y quiero decir que en esto no que solo participen algunos, que son los que levantan la mano, quieren participar más, sino que todos están invitados a participar en conversaciones. Y eso hace que haya una participación mayor en la clase, ellos mismos se interesen en los temas, se tengan que preparar en esos temas. Por lo tanto, desde mi perspectiva, es una oportunidad para profundizar en un conocimiento. Gilda, tú hablaste de la pregunta o las preguntas dentro del diálogo oral, pero uno de los elementos importantes, sabemos, para consultar el chat GPT o otros, es qué preguntas hacemos. Por lo tanto, y se ha dicho muchas veces, lo he escuchado muchas veces, hoy día lo que hay que enseñar o donde habría que poner mucho foco, mucha energía es en enseñar a preguntar, que me parece una actividad muy relevante y muy importante. Bueno, toda la filosofía nació de las preguntas que se hicieron esos primeros filósofos en el alba de la filosofía, ¿no?
Y qué importantes son las preguntas, incluso a veces más que las respuestas, ¿eh? Sí, de todas maneras, yo creo que todos sabemos la importancia de preguntarnos, de dudar, como la base del conocimiento y quizás también, como tú hoy día planteabas, de la sabiduría. Surge como en el tipo de preguntas que nos hacemos. Y haciendo, no estoy reduciendo el prompt a la pregunta, ¿no? Los prompts son estas indicaciones o preguntas que tú le haces a la IA generativa para que responda. Y a mí también me ha resultado interesante enseñarles a los estudiantes a preguntar, a interrogar a la inteligencia artificial. Si ellos hacen preguntas superficiales, la respuesta va a ser similar. Si soy es muy general, voy a tener una respuesta muy general. Entonces, ¿cómo les enseñamos cómo a modular esas preguntas? ¿Cómo hacerlas más específicas? ¿Cómo hacerlas más profundas? Nosotros también enseñamos que las preguntas hay que segmentarlas. En vez de preguntarles de una vez mucho, segmenta las preguntas. Responde de vuelta. O sea, ten como una interacción con la IA. Y a partir de eso puedes llegar a establecer, por ejemplo, si la IA tiene estos sesgos que decíamos al principio, si la IA le falta, digamos, elementos relevantes, ahí también estás desarrollando capacidad crítica. O sea, lo peor que podemos hacer es como hacer una pregunta muy superficial, esperar la respuesta del chat y luego quedarnos con esa respuesta. Esto requiere que las personas interroguemos también a la IA y eso también supone desarrollar una actividad crítica. Oye, Gilda, no es, a ver, no es un posible peligro. En el seminario y en la conversación se hablaron de algunos de los peligros. Tú has señalado algunos también al comienzo de esta conversación. Uno de los peligros sería pensar que la inteligencia artificial finalmente puede hacer toda la pega, por decirlo así, de investigar, de buscar la información, el conocimiento, y pensar la inteligencia artificial me va a solucionar todo y debilitar a ese sujeto que tiene que buscar por sí mismo la información, que antes tenía que buscarla, esforzarse, ir a una biblioteca, sacar un libro, sacar apuntes. Eh, el tema de la memoria, que se dice que se ha ido perdiendo incluso por el uso que hacemos nosotros en nuestros celulares, que tenemos todo a mano, todo disponible la información, nos olvidamos del nombre de algo. Bueno, al lado de la memoria que tenían nuestros abuelos y abuelas, que era una memoria prodigiosa. Hay una conciencia de considerar que ese es un peligro y cómo se podría enfrentarlo si es que lo es. Sí, a mí me parece que un peligro, también me parece que es incierto. Estamos viendo lo que se va a generar a partir de esto, pero también me parece muy importante que los educadores o los comunicadores tengamos la capacidad de adelantarnos dentro de las posibilidades que tenemos, es decir, anticipar estas dificultades que podría o estos riesgos que podría generar la IA. Es cierto que podría, comillas, como atrofiar ciertas habilidades, ¿cierto? Como la memoria y los tipos de memoria que tenemos. Sin embargo, también podría amplificar otras capacidades que tenemos. Y en ese sentido, también lo dijimos en el seminario, la IA generativa está entrenada con datos y lo que hace es una predicción, ¿no? Y ahí te da una respuesta. Es decir, es más bien de carácter inductivo hasta ahora. Nosotros los humanos aprendemos y entendemos de muchas formas, no solo inductivamente. Entendemos deductivamente a través de la creatividad y también a partir de una experiencia humana, a partir de la subjetividad. La IA no es subjetiva en el sentido, digamos, propio de la palabra, sino está entrenada con datos. Por lo tanto, a mí me parece en ese sentido que es cierto que hay algunos riesgos, pero también los educadores estamos llamados a anticipar esos riesgos y ejercitar la empatía, pero por sobre todo como mirar de frente a la IA, a mí me parece, no temer en ese aspecto y estar abiertos a explorarla, porque también lo dijimos, en algún momento de la historia la escritura generó un montón de cuestionamientos acerca de la civilización, en menor medida la fotografía, en menor medida la calculadora, por decir algo, ¿no? Y al menos en mi experiencia, que he sido testigo de tener que hacer en el colegio, en la universidad, de escribir a mano mis informes, al día de hoy es en mi propia vida un cambio gigante en la forma en que yo accedí al conocimiento, desde, como decías tú, ir a la biblioteca, hacer una fila para
alcanzar con el libro, porque había muy pocos libros, ahora tener el conocimiento digitalizado. Pero efectivamente a mí me parece que eso personalmente puede abrirte muchas posibilidades, pero ahí necesitamos los profesores que medien en esos procesos, que logres entender que acceder al conocimiento ahora supone mayor facilidad, pero debería ser más exigente intelectualmente. Gilda, todos los profesores con los que converso acá en el patio de la escuela, las cosas que se quejan, hablan todos del amor, de educación, que tienen vocación, lo que es enseñar niños, que es una maravilla, etcétera, pero se quejan del peso administrativo, de las tareas burocráticas que apesadumbran a los profesores, o sea, llevan una carga fuerte los profesores desde el punto de vista administrativo que les deja poco espacio para crear, para innovar, para investigar. Tal vez uno podría ver acá la inteligencia artificial una herramienta para alivianarle esa carga administrativa. ¿Eso está ocurriendo en otros lugares donde se está aplicando la inteligencia artificial? No sé si en otros países o aquí mismo. Háblanos un poco de eso. Sí, pienso que efectivamente para las tareas rutinarias, sin duda, y me refiero a tareas rutinarias, no sé, hoy día también hablábamos, ¿no? Estas rúbricas, que algunos es como, hoy tengo que evaluar, hacer rúbricas, la IA hace muy buenas rúbricas, y las puede hacer lo que antes nos demoramos 3 horas, en 3 minutos las puedes tener. Oye, ahí te También pregunto, permite... ¿cuán fiable es? Yo he visto, un profesor me ha mostrado herramientas de evaluación. ¿Cómo fiable es la IA como herramienta para evaluar? ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha estudiado sobre eso? Cada vez es más fiable, cada vez es más fiable, y las recomendaciones que nosotros ahora como usuarios sin saber programación podemos programar nuestros propios como mini chats GPT, o sea, podemos tener como unos mini chats que nosotros mismos podemos entrenar con información, y por lo tanto también, si yo lo entreno y sé cómo entrenarlo, puedo llegar a tener unas rúbricas muy buenas, de muy buena calidad, porque yo mismo he ido incorporando información y el chat aprende, la IA aprende de la manera en que puede aprender. Y por lo tanto, su próxima predicción, es decir, su próxima como rúbrica o su próxima prueba va a ser de mejor calidad. Entonces a mí me parece que personalmente yo entreno algunos chats en algunas de mis materias y eso me permite tener una información muy rápida que yo siempre chequeo y reviso, pero que permite, yo te diría en términos de mi tiempo en tareas administrativas, yo creo que ahora me demoro muy poco en relación con lo que antes me demoraba en estas tareas. Y esto sí puede ser como alivianar la tarea de los profesores. Hacer informes, mandar correos, algunas rúbricas, planificación de clase, material didáctico, etc. Caramba, sería un alivio extraordinario. Yo he sido profesor, sé perfectamente lo abrumado que podemos estar por esa carga burocrática. Gilda, hablaste del plagio al comienzo, o sea, al pasar. Es un tema que se ha conversado mucho, hay preocupación en los profesores, también en algunos alumnos que dicen, este compañero plagió todo por la inteligencia artificial, yo lo hice estudiando en un libro y le ponen una mejor nota. ¿Cómo enfrentar el plagio en una sala de clase sabiendo que hoy día es facilísimo, ¿no es cierto?, conseguir la información, el conocimiento que te está pidiendo, un ensayo, un texto, o qué? Hacerlo escribir ahí en una página en blanco en la clase. Ya hablamos de la oralidad, pero ¿cómo enfrentar el plagio? Porque también tienes que hacerlo escribir, hacerle redactar ensayos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo enfrentas? Sí. A ver, yo te diría que el plagio cada día es más difícil de detectar, ¿no? Existen como algunas como herramientas digitales que te permiten como pasar por un escáner antiguo los trabajos de tus estudiantes, pero eso es muy costoso y cada vez más la tecnología gana. Es decir, tú tienes ya como un sistema de policía de estudiantes y eso ya rápidamente tendrías que comprar otro y es muy caro, ¿no? Por lo tanto, una de las formas es reglas claras para los estudiantes desde el principio, alfabetizar a los estudiantes respecto del uso transparente de la IA. Y otra cosa que yo lo daría vuelta, ¿no? Más allá de pillar a los estudiantes, es que esto implica repensar los tipos de tareas que les pedimos, ¿no? Entonces, habría que repensar qué tipo de ensayos les pedimos, habría que repensar qué informe les pedimos. Es decir, esto supone para nosotros los profesores el desafío de remirar la evaluación. ¿Cómo vamos a tener que evaluar al estudiante? Ya quizás la forma como haga un informe y entréguemelo, esto va a requerir
no creatividad, sino mayor formación en las nuevas maneras de evaluar el aprendizaje. Bueno, a mí me ha tocado ser jurado de concursos de cuento en colegio y me ha tocado en concursos donde se descubre después de haber entregado el premio que uno o dos cuentos eran completamente plagiados. Por lo tanto, y ahí viene el dilema, que seguimos haciendo concursos de cuentos, ¿cómo lo hacemos? No es fácil. Espacios como esos pueden estar en peligro por el tema del plagio. Gilda, yo te quiero agradecer que hayas venido hasta mi jardín, al patio de la escuela, a conversar con nosotros sobre este tema tan interesante y tan actual del impacto de la inteligencia artificial en nuestra sala de clase, el impacto en los profesores, las posibilidades y peligros que este tiene. Gilda Bilbao, profesora asociada y directora de aseguramiento de la calidad de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, quien estuvo en una mesa redonda en la que yo fui el moderador esta tarde en el Hotel El Meridian, claves para la educación del futuro, inteligencia artificial, la nueva frontera. Fue un gusto haber conversado contigo y mucho éxito en esta tarea que recién comienza de repensar la educación en el mundo digital. Muchas gracias a ti. Y nosotros, mucha suerte también. Muchas gracias, estimada Gilda. Y nosotros, queridos radiovidentes, vamos a ir a una muy breve pausa. Les recuerdo que el jardín está en un nuevo horario, 7:30 a 8:15. Una muy breve pausa y ya regresamos. Vuelvan a caminar conmigo por este pequeño jardín al fin del mundo. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. En China, como sabéis, el emperador es chino. Y chinos son también todos sus súbditos. El cuento que os voy a contar es muy antiguo y por eso vale la pena escucharlo antes de que se pierda en el olvido. El palacio del emperador no tenía parangón en el mundo. Había sido construido con la más fina porcelana, tan valiosa y tan frágil que no se podía tocar sino con grandes precauciones. Así comienza el famoso cuento El ruiseñor del emperador, del escritor danés Hans Christian Andersen. Alguna vez, tal vez, en la infancia, su madre o su padre se los leyó. Era un cuento conmovedor sobre un ruiseñor que le cantaba al emperador, un ruiseñor de verdad, que es reemplazado por un ruiseñor de mentira o un ruiseñor artificial. Todos pensaban en la corte, los asesores del emperador, que el ruiseñor artificial iba a ser mucho mejor y más perfecto que el ruiseñor natural. Pero el cuento nos va a mostrar que nada puede reemplazar lo genuino, lo natural y lo auténtico, por muy perfecto que sea el invento tecnológico que advenga. Díganme que no es tremendamente actual esta temática del ruiseñor, cuando estábamos hablando recién de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. ¿Puede la inteligencia artificial, el ruiseñor artificial, reemplazar a la inteligencia humana, el ruiseñor verdadero? Esa es la genialidad de Hans Christian Andersen en sus cuentos. Muchos otros cuentos maravillosos tiene, seguramente muchos recordarán con mucho cariño, El soldadito de plomo. Ese soldadito valiente que con una sola pierna, en un barquito de papel, a través de las alcantarillas de la ciudad, busca desesperadamente a su amada. ¿Cómo no recordar La vendedora de cerillas? Un cuento que a mí me hizo llorar cuando niño, cuando mi madre me lo leía, y que tiene que ver con la pobreza, con la injusticia, con la desigualdad. En una noche de Navidad, una niña que vende fósforos en un país nórdico con mucho frío, mientras ve las casas, todos celebrando y comiendo unos pavos, etcétera, ella vendiendo cerillas. Un cuento que además tiene un final extremadamente mágico. En el día 4 de agosto de 1875 fallecía Hans Christian Andersen y no podía dejar de rendirle aquí un homenaje a este extraordinario escritor, quien en el cuento El patito feo, otro de sus famosos cuentos, dice: poco importa haber nacido en un corral de patos si se ha salido de un huevo de cisnes. Bueno, Hans Christian Andersen nació en 1805 en el seno de una familia muy humilde, pero él llegaría a convertirse probablemente en el escritor más famoso de Dinamarca. Sus problemas físicos, que le costaron probablemente mucho bullying cuando chico, no fueron impedimento para que su genio poético creara estos cuentos que hoy día se editan en todas las lenguas
en, desde ruso, chino, lenguas latinas, en fin, en todos los idiomas. ¿Quién no lee un cuento de Hans Christian Andersen en alguna parte del mundo a un niño? Y fíjense que Hans Christian Andersen aprendió este arte y esta gracia para contar cuentos de las ancianas de un sanatorio de Odense, que esa es la ciudad natal de Andersen, que contaban historias folclóricas de él, cuentos folclóricos, cuentos orales, populares, para entretenerse mientras hilaban. Y la abuela paterna de Hans Christian Andersen, que atendía el jardín del centro, lo llevaba a este niño, quien escuchaba estas historias fascinantes, llenas de seres sobrenaturales, de duendes, de troles, de brujas y de espíritus acuáticos. Dice Andersen en uno de sus diarios autobiográficos: allí descubrí un mundo tan rico como el de las 1001 noches. Las historias que narraban aquellas ancianas y las figuras deformes que veía en el asilo me impactaban tanto que cuando oscurecía apenas me atrevía a salir de casa. Fíjese que la madre de Andersen era analfabeta, era lavandera, y tuvo un fin muy trágico porque terminó cayendo en el alcoholismo. Su padre, que era zapatero, sin embargo, a él le gustaba mucho la literatura, era lector, y tenía un armario lleno de libros, algo que era muy excepcional en la época. Lo que tenían libros era una élite muy, muy reducida, ¿no? Y entonces, hasta que murió, Andersen, el padre, le leía a sus hijos relatos de la 1001 noche o de la Biblia. Y esa fue muy importante formación para Hans Christian Andersen y lo llevó a una relación con la palabra impresa y con los libros. Eso nos muestra cuán importante es que, aunque sea en una cuna humilde o en una cuna no humilde, estén presentes los libros, esté presente el objeto libro, y cómo ese objeto libro, cómo esos cuentos pueden transformarse en una compañía para toda la vida y pueden ayudar a enriquecer la vida de las personas que tuvieron contacto con esos libros. Dice Andersen: desde que recuerdo, la lectura era mi único y adorado pasatiempo. Nunca jugaba con otros niños, siempre estaba solo. Solo, pero con su desbordante imaginación, inventando historias, creando personajes, creando arquetipos. Andersen creó arquetipos inmortales, como la Sirenita. Ese cuento que tuvo la deriva en la famosa película de Walt Disney que popularizó la figura de la Sirenita, fue tomada del folclore, las sirenas, pero transformada a través de la sensibilidad y la subjetividad de Hans Christian Andersen. Porque esto es muy importante. Andersen traspasa sus propios instintos, sus deseos, su arrogancia, su coraje, sus dolores a un soldadito de plomo, un pájaro, una sirena, y siempre los personajes de Andersen son extremadamente humanos, por eso que nos gustan tanto. Y todas las perspectivas son desviadas, porque cada ser humano es distinto y mira desde su propia subjetividad, ¿no? Entonces, Andersen de alguna manera ilumina nuestra propia subjetividad desde los personajes que va creando en sus cuentos, ¿no? La subjetividad, lo que sentimos cada uno de nosotros, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros deseos, es lo que nos define como humanos. Ese es el corazón de la experiencia humana y eso está muy presente en todos los cuentos de ese Hans Christian Andersen, que falleciera en un día 4 de agosto como hoy, pero del año 1875. Hans Christian Andersen, además, hizo una contribución muy importante en el desarrollo del cuento infantil. Si uno tuviera que decir cuáles son los escritores de literatura infantil más importantes. Primero, los hermanos Grimm, alemanes, que recopilaron todo un folclore de cuentos orales transmitidos de generación en generación en los campos de Alemania. Hans Christian Andersen, si bien se alimentó del folclore y de las historias orales que él escuchaba cuando niño, como yo les contaba recién, sin embargo, le agregó un sabor,
le agregó esa cuota de subjetividad que decía yo, esa emoción tan humana a sus cuentos, y también ese sabor como a dulce. Hay un ilustrador japonés que ilustró los cuentos de Hans Christian Andersen, que decía que los cuentos de Andersen, cuando uno terminaba de leerlos, uno quedaba con una sensación más dulce que el chocolate con nata, decía el artista japonés Takeo Takei, editor de los cuentos de Andersen, que considera más dulce que los chocolates con nata. Ese ha sido un pequeño homenaje que he querido hacerle a este gran escritor. Si usted tiene hijos, me está escuchando ahora y va en un taco, busque una bonita edición de Hans Christian Andersen. Yo tengo una en mi mano preciosa, de la edición Taschen, que se vende en algunas librerías en Santiago, como por ejemplo la librería Laberinto, que las importa, pero también en otras, en que vienen los grandes cuentos de Hans Christian Andersen, El patito feo, La reina de las nieves, El soldadito de plomo, La sirenita, con las mejores ilustraciones de todas las ediciones de todos los tiempos. Pero lo más importante es, aunque no tengan esa edición, tomar un cuento de Andersen y leérselo a su propio hijo, y transmitir así esta fascinación por el relato que nos ha caracterizado como seres humanos desde el origen, cuando alguien en torno a una fogata le contaba un cuento a su comunidad. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en Desde el Jardín, en el nuevo horario de las 7:30 hasta las 8:15. Quiero recordarles también que nos acompaña Grupo Educar. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Yo ahora cierro la verja de mi jardín, hace frío, me voy a ir a tomar una copita de vino, a lo mejor le leo a algún hijo un cuento de Hans Christian Andersen y nos volvemos a encontrar mañana aquí nuevamente en este mismo jardín. Muchas gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.